de la exposición. Ahora puntualmente vamos a ver cómo diseñar y gestionar una estrategia de prensa, que es armarla y llevarla a la práctica. Eso es gestionarla. ¿Quiénes de acá están haciendo prensa o han hecho prensa actualmente? Levante la mano. Bueno, es un porcentaje bajo. ¿Quiénes han tomado cursos de prensa? No de relaciones públicas, no de comunicación, no de imagen. Cursos de cómo hacer prensa, en Buenos Aires, acá, donde fuese. Levanten la mano. ¿Quiénes han leído libros de prensa, no de comunicación? ¿Cuál libro leíste? ¿Cómo hacer prensa? ¿De Hugo Mohan? Sí. ¿O de Flavia Tomaelo? No, De Mohan. ¿Alguien más leyó? ¿Cuál? La marca de la bestia. ¿Perdón? La marca de la bestia. ¿Un libro de prensa es ese? Aníbal Ford. Está bien, no lo tengo en mi registro, pero bueno, después hablemos cuando termine esto, a ver si trata el tema de cómo llevar adelante estrategias de prensa. No lo sabía. No todos los libros, sí, en cierto. No, pero yo cuando digo libros, a ver, yo te puedo mencionar 30 libros de relaciones públicas de John Costa, Villafañe, Ray Lennon, que tocan por ahí en un capítulo, en un apartado, prensa, pero lo tocan muy apartado, pero libros de prensa, porque existen 5 en Argentina, que son el de Daniel Colombo, 5 o 6, el de Daniel Colombo, el de Gabriel Zúñigo, que es el oficio de la prensa en las políticas de Estados, el de Daniel Colombo, ser su propio jefe de prensa, cómo hacer prensa de Hugo Mohan, cómo ser asesor de prensa de Flavia Tomaelo, que ha trabajado en Mar del Plata, y el libro de Adriana Amado Suárez, Prensa y Comunicación. Son los únicos 5 libros que se dedican puntualmente a la comunicación en Argentina. Que yo tenga conocimiento, no existen otros. Eso está en relación con lo que les decía antes el colega mío, de que hay que leer. Yo, aparte de ser el director de la consultora, me dedico a hacer planes de prensa. Yo dicto capacitaciones en prensa, 2 veces por mes, tanto en mi consultora en Buenos Aires como en el interior del país. De 200, en el último año y medio he capacitado a 250, 300 agentes de prensa de diferentes ámbitos, y solamente el 5% ha leído libros de prensa, ha leído uno. Eso es garrafal. Bien para nosotros, los agentes de prensa, que no, como agente de prensa te tenés que diferenciar del resto primero, pero eso es un error garrafal. Acá, al fin de la presentación mía, están los libros que yo les sugiero. Pero bueno, vamos de lleno a la presentación, cómo diseñar y gestionar una estrategia de prensa. Para ubicar a la prensa dentro del marco teórico, muy expuestamente, y según el marco teórico que trabajo yo, habrá otros autores que disienten, dividimos a la comunicación en relaciones públicas, que son contacto con los diferentes públicos de la organización. Públicos de una organización son grupos de personas con un interés particular en la misma. Publicidad es lo que la organización dice de sí misma, y prensa, contacto con los medios de comunicación. Lo que hace una estrategia de prensa es focalizarse en los medios de comunicación, no en la publicidad, no en las relaciones públicas. Y error mezclar ser agente de prensa y manejar el presupuesto publicitario. Eso se da mucho en el interior, donde por cuestiones de personal, la persona que hace prensa maneja el presupuesto de publicidad y ahí se mancilla todo. El que maneja presupuesto de publicidad no le va a salir bien la pauta, prensa. ¿Por qué? Porque en el interior, al haber pocos medios de comunicación, siempre va a decir, ¿por qué no me pusiste pauta a mí, le pusiste al otro, entonces te saco la nota, no te saco la nota? El agente de prensa no tiene que tener contacto con el dinero, con la publicidad. Básicamente, ¿qué es una estrategia de prensa? Es el diseño de una estrategia destinada. Y acá vemos qué son los medios de comunicación. Un cliente a mí me dijo, para mí la prensa es salir en Clarín y Nación. No. Los medios de comunicación son los siguientes: agencias de noticias, medios gráficos, radiales, televisivos, electrónicos. Esos son los medios de comunicación. Pero bueno, una estrategia de prensa está destinada a que estos medios se interesen favorablemente en una empresa, institución, marca, producto, servicio, evento, y publiquen notas, artículos, reportajes, menciones o destacados. Estos en líneas generales. La función del agente de prensa es lograr que su cliente, a partir de ahora, voy a llamar a organización, a empresa, sector público, privado, para ser más escueto, es lograr prensa positiva. La prensa existe prensa positiva, neutra o negativa. Prensa negativa es comunicación de crisis, ahí hay que hacer un plan de crisis. Condiciones necesarias
Insisto, esto es una presentación escueta dada por los minutos. Existen muchísimos más factores, pero la idea mía es darle un pantallazo general para todos aquellos que están haciendo prensa actualmente, puedan mejorar su trabajo, y para aquellos que no, que tengan una idea de qué es esto de la prensa. Hay gente, como decía alguien por ahí, si yo le tengo que explicar a alguien qué es la prensa, y sos periodista, haces publicidad, bueno, no. Las condiciones necesarias para que una estrategia de prensa funcione son voluntad política para su aplicación, compromiso activo en el proceso de todos los miembros de la organización y asignación de un presupuesto para la ejecución de las acciones a realizar. Hay organizaciones que consideran que contratando a un agente de prensa, por el solo hecho de contratarlo, esa persona es mago. No, hace falta un presupuesto para confeccionar carpetas de prensa, presupuesto para alquilar un lugar y organizar un evento, por ejemplo presupuesto para contratar un fotógrafo, para sacar fotos de diferentes ámbitos a los cuales son ustedes haciendo prensa. Y acá voy a hacer una salvedad. Cuando digo compromiso activo en el proceso de todos los miembros de la organización, en la diapositiva anterior yo les dije que la comunicación es la relación con los medios de comunicación, que no es relaciones públicas, que son contactos con los diferentes medios de comunicación. Error. La prensa es un público de las relaciones públicas. ¿Qué público? Los medios de comunicación. ¿Comunicación interna tendría que haber para que una estrategia de prensa funcione? En teoría no, pero tiene que haber comunicación interna. La experiencia después de 9 años me dice que si no existe una buena comunicación interna, falla la prensa hacia afuera. Condiciones necesarias, continuamos con las condiciones necesarias. Fotos en alta resolución de la institución, del presidente, de la organización o de la actividad. ¿Qué significa fotos en alta resolución? Lo contrario a esto significa lo siguiente. Vamos a hacer un reportaje a Roberto, porque está haciendo el Congreso de Relaciones Públicas en Mar del Plata, y una tía de él que le trajeron una cámara de fotos de Miami de 7 megas, que saca unas fotos excelentes, le dice, no le vas a pagar 1000 pesos a un fotógrafo cuando te puedo sacar yo estas fotos. O inclusive, en las fotos, en el asado de fin de año de él en Navidad, tiene una foto donde están todos, pero tiene un sobrino que sabe manejar muy bien el Photoshop, y dice, no, ¿para qué vas a pagar un fotógrafo? Yo te recorto acá y te saco. No, las fotos tienen que ser sacadas por un fotógrafo profesional, y en alta resolución significa en 300 dpi, que son las características que los medios de comunicación necesitan. Les voy a dar un ejemplo escueto. La mayoría de las notas, estamos hablando en gráfica en este caso, obviamente no es válido para televisión, ni para radio, ni para una agencia de noticias, ni sí es válido para un medio electrónico, no, porque les puedo enviar fotos de menos definición. Haciendo prensa, si uno es agente de prensa para obra de teatro A, regular, pero tiene 3 fotos excelentes de los diferentes pasajes de la obra. Obra B, excelente, pero no cuenta con ninguna foto. Yo les puedo asegurar, porque me ha pasado, que la crítica de la obra que se va a publicar es la que tiene fotos. No se publican obras de teatro críticas, sino hay fotos que las acompañan. Cuando nosotros tomamos un cliente como agentes de prensa, sabemos que vamos a necesitar fotos en alta definición del presidente, de la empresa, de la organización, del público asistente. Si acá hubiese un agente de prensa haciendo prensa en estos momentos del Congreso, lo que tendría que estar haciendo, no sé si es la señorita, es sacando fotos de los asistentes, de los disertantes, de las exhibiciones, de los stands si los hubiese, de alguna entrevista que algún medio estuviese haciendo, y esas fotos son las que se envían a los medios e ilustran una nota. No salen publicadas notas por lo general que no estén acompañadas de fotos, y fotos en alta definición. No vamos a entrar en profundidad en que, bueno, en la fotografía no es una capacitación, esto una exposición en fotografía, pero las fotos son sacadas por fotógrafos profesionales. Bueno, contratamos a Andy Cherniaji y sale $5.000 una sesión de fotos. No, existen fotógrafos que por 200 pesos o 500 pesos pueden sacar fotos apropiadas, con la luz apropiada, en el ángulo adecuado, etc. Básicamente también vamos a necesitar sobres y papel de frente para envío de materiales a los medios. Bárbaro. Tenemos una carpeta de prensa, ya vamos a entrar en
carpeta de prensa como herramienta y los contenidos. Tenemos una carpeta para enviar a los medios difundiendo una organización, pero no tenemos sobre. Entonces, lo clásico es ir y comprar un sobre, bolsa, papel madera o blanco, ponerle en virones, señor, diario, La Nación, etc. Bueno, esas son, como yo siempre digo, la prensa está allá, el periodista y la gente de prensa acá, y estas son vallas que nos vamos poniendo. Si nosotros tenemos papel membretado y bien impreso, es probable que se destaque del sobre que mandó el vecino donde lo hizo a mano. Si nosotros, en vez de un sobre de papel blanco o madera, enviamos una carpeta que es la mía, así, sola, se va a destacar del resto. El agente de prensa tiene que hacer destacar a su cliente del resto de la misma gente que está haciendo prensa en algo similar. Por ejemplo, libros. Las redacciones de los medios de comunicación que se dedican a hacer crítica, reseña de libros, reciben 100 o 200 libros por semana. La mayoría en sobres blancos, en sobres papel madera. Bueno, si vos mandás un sobre en un color diferente, estás eliminando esas vallas a las cuales me refiero. Lo de la cuenta de correo electrónico es importante porque generalmente me he encontrado con muchos agentes de prensa que usan cuentas, ni más decir pata de palo, @hotmail y todas esas cosas que claro, son muy lindas, suenan muy buenas, pero la verdad que como imagen son desastrosas. La cuenta de una organización tiene que ser prensa@eldominio.com.ar.com.org. ¿Por qué? Porque los agentes de prensa pasamos, pero la cuenta queda, y el periodista, cuando nosotros, agentes de prensa, vinculamos a una empresa, a una organización, con un medio de comunicación, la vinculamos mediante esta cuenta. Nosotros, por diferentes motivos, nos vamos de esa organización. El periodista, si le hemos dado la cuenta nuestra particular, nos requiere información o que ampliemos información sobre la empresa o cuáles son las novedades que se han producido en esa empresa, envía un mail a esa cuenta, ya nosotros desactivamos esa cuenta, el periodista inmediatamente piensa, ya no me da más bolilla en esa empresa, qué desastre, y todo el trabajo de prensa que ha hecho el anterior agente de prensa se va para abajo. Las cuentas tienen que ser prensa@eldominio. Las cuentas quedan, las personas pasan. La función de un agente de prensa es garantizar la publicación de notas, no. La función de un agente de prensa es vincular al cliente con los medios de comunicación mediante diferentes acciones y enviarle información en tiempo y en forma a las diferentes secciones de los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? El agente de prensa que le asegura a un cliente la publicación de notas es un mal agente de prensa o es un agente de prensa corrupto que paga en ciertos medios para que se publique la información, pero vos pagás en ciertos medios y te quedaste ahí. Desconozco aquellos medios en los que se puede pagar. Enviar en tiempo, en forma y en tiempo la información a las diferentes secciones de los medios de comunicación significa un buen agente de prensa si está difundiendo, continúo con el ejemplo que les di, las obras de teatro, está difundiendo obras de teatro en Buenos Aires, los 12 diarios nacionales, las agendas de teatro donde informan las obras tanto para adultos o para niños que se exhiben el sábado y el domingo, tienen fecha de cierre el martes anterior. Un buen agente de prensa tiene que saber las fechas de cierre para enviar la información no más tardar del martes. Si no, va a ser imposible que esa información llegue. Eso es ser un buen agente de prensa. Esa es la función del agente de prensa. Vincular al cliente con los medios de comunicación mediante diferentes acciones y enviar la información en tiempo y en forma a las diferentes secciones de los medios. No garantizar la publicación de notas. Lo que una estrategia de prensa no asegura: la publicación de notas, el día en que las notas van a ser publicadas, qué parte o extracto de las informaciones de prensa, entrevistas o notas van a ser publicadas, y, muy importante, una estrategia de prensa no suplanta un plan de marketing, se integran los dos. Esto es lo que básicamente una estrategia de prensa no asegura. Como decía antes, la función del agente de prensa termina enviándole la información en tiempo y en forma al periodista. De ahí en más intervienen un montón de factores. Si entró pauta publicitaria, a mí me ha pasado, he enviado notas, le han hecho notas a mis clientes, puntualmente sobre un festival
que difundí el año pasado de Spotur, su Festival Internacional de Cine de Animación. Habían hecho una nota a la directora en el diario Miradas al Sur. Se le habían hecho el jueves. Este es un periódico que sale los domingos. Yo fui a ver el domingo el diario a ver si había salido la nota y no salió. Bueno, ¿qué pasó? Me contacto con la periodista, pero no para decirle por qué no salió la nota, porque eso es un error de la gente de prensa, sino decir, mirá, veo que como no salió la nota, te puedo actualizar con lo que ocurrió ahora después del festival. Y me dijo, mira, básicamente la nota no salió porque entró pauta publicitaria. Entonces, la función de la gente de prensa termina enviando la información en tiempo y en forma al periodista. ¿Cuáles son los beneficios de un plan de prensa, entre otros? Establece contactos con periodistas especializados y con medios de comunicación masivos, inserta la noticia en los contenidos editoriales, obtiene espacios de difusión en diferentes secciones de los medios. ¿Qué significa esto? La habilidad de la gente de prensa está no solo en difundir, vuelvo al teatro, para que se ubiquen, no difundir solo la información de espectáculos en la sección de espectáculos. Por ejemplo, ahora estoy difundiendo, yo no me dedico a teatro solo, que les puedo asegurar que es a lo que menos me dedico, pero es un ejemplo bastante gráfico. Estoy difundiendo una obra de teatro en Buenos Aires que se llama Cantata de Pedro y la Guerra. Es la única obra de teatro en Buenos Aires que habla sobre el tema de la guerra en los chicos y la relación que se forma a través de la caída de una bomba entre el nieto y el abuelo. Lo característico de esta obra es que uno de los actores es un veterano de Malvinas. Entonces yo logré, a través de eso, que se le hiciese una nota en la sección Información General, cómo esta persona, a través del teatro, cuando volvió de la guerra, se pudo recuperar. Es un hecho, pasó algo particular. En uno de los ensayos se metió debajo de una mesa porque oyó un estruendo parecido a una bomba. Bueno, yo le pedí permiso a él si podía utilizar esas cosas para hacer prensa, desde ya que no me mandé solo. Y bueno, hay que buscar diferentes aristas de la información para difundir en diferentes secciones de los medios. En espectáculos, que la obra salga no es tan difícil, o hay que gestionarla, pero el tema es que salga en otras secciones. Favorece la visibilidad de la organización, entre otras cosas. La organización se destaca de sus competidores que no tienen presencia en los medios de comunicación. Fulano hace prensa, fulano no hace prensa. Quizás X es mejor que A, pero A tiene prensa y se destaca del resto. Garantiza la claridad y fluidez en las comunicaciones enviadas. No dejamos librado al azar que el periodista imagine o crea cómo es la información en esa empresa porque no cuenta con un agente de prensa, sino que nosotros enviamos en forma clara y concisa comunicaciones. Y por último, consolida, acrecienta y mantiene la imagen de la organización. A través de estos 9 años haciendo prensa para todo tipo de rubros, espectáculos, hice la prensa del primer implante del corazón artificial en Argentina y Latinoamérica, para empresas, para festivales, para obras de teatro, para personas, para centros médicos, para ONGs. Yo desarrollé algo que es lo siguiente: la gente de prensa no puede ser desordenado, tiene que ser sistemático, programático, pero muy sistemático. Y yo elaboré un modelo de 12, 13 pasos, donde en algún plan uno lo podrá ver alguno que se elimina, otros que se incorporan, pero básicamente, para toda gente de prensa, si sigue estos 12 pasos que yo les enumero a continuación, es la forma en cómo elaborar una estrategia de prensa que además está a decir tiene que estar escrita, no en el aire. Definir la actividad a difundir, la historia de la organización, el staff, si obtuvo premios, si no hay premios, cosas buenas, cosas malas que han ocurrido, el diagnóstico de prensa, de lo que vamos a hacer prensa de esa organización. ¿Tuvieron o no agente de prensa? ¿Tuvieron prensa positiva, negativa o neutra? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Nunca tuvieron prensa? Bueno, está bien. Y fundamentalmente los objetivos de prensa. Los objetivos de prensa es fundamental. Y acá me vuelvo al tema político. Alguien por ahí mencionaba algo de la política, no recuerdo quién. Uno de mis asistentes a una capacitación tenía el siguiente problema. Estaba haciendo prensa de un municipio X de Argentina y
El tema era que él muy bien difundía, supónganse tenía 6 o 5 secretarías de obras públicas, educación, salud, y él obtenía notas en diferentes secciones con los responsables de la sección de educación de ese municipio. Al día siguiente salen varias notas publicadas y lo llama el intendente y le dice, pero ¿cómo no me hicieron las notas a mí? Si la persona apropiada era el director de la obra, el secretario de Cultura. Bueno, ¿por qué? Porque los objetivos ocultos del intendente eran posicionarse a él políticamente, porque tenía aspiraciones políticas como diputado o senador. Objetivos de prensa ocultos. Los objetivos de prensa tienen que estar claros entre la gente de prensa y el cliente. A partir de los objetivos de prensa que nosotros tengamos, son las acciones que vamos a desarrollar. No son todas las mismas. De acuerdo al objetivo o a los objetivos, van a ser las acciones que vamos a desarrollar. A partir de los objetivos y de las acciones, son los medios de comunicación que vamos a contactar. Hacer una base de datos es fundamental, y como les dije antes, una base de datos no son diarios, no es la revista Viva. Les repito, medios gráficos, periódicos, diarios, revistas que salen cada 2 meses, mensuales, revistas especializadas, radios AM, FM, los noticiarios de las radios, los informativos de los canales de televisión, los programas enlatados de los canales de televisión, los programas en vivo, los programas especializados, las agencias de noticias y lo que hoy en día todos estamos llamando, los agentes de prensa y los comunicadores, todos ustedes, comunicación 2.0, que es inagotable. A partir de los medios de comunicación a contactar, de los objetivos que tenemos que definir qué información vamos a enviar a los medios de comunicación. Tenemos que redactar esa información. Yo cometí un error cuando recién empecé en el año 2000. Un cliente me dio una información y yo le dije, mire, me la tiene que dar mejor redactada, porque yo soy agente de prensa y no redactor. Error. Los agentes de prensa somos redactores. El cliente te puede dar una orientación, te puede dar tips, ideas, conceptos, pero los agentes de prensa tenemos que saber redactar, porque al enviar una información a un medio de comunicación, primero que estamos poniendo nuestro nombre, somos nosotros. Si nosotros enviamos una información con errores en un medio de comunicación, somos malos agentes de prensa y obviamente estamos haciendo quedar mal a la organización a la cual estamos haciendo prensa. Para aquellos que quieran hacer su carrera siendo agentes de prensa, tomen un curso de redacción. Si no, se aprende redactando, consumiendo medios, viendo cómo redactan esta información. No es lo mismo el tono de la información que le voy a enviar a Página 12, que le voy a enviar a Crítica, que le voy a enviar a La Nación, que se le voy a enviar a una radio. Hay que consumir medios constantemente. Luego de tener esto, yo tengo que realizar un cronograma de envío de la información. Esto es un tema interno para orientarme, para no confundirme cuando tengo que enviar información a los medios. Lo ideal es hacer un programa de envío de información anual, mensual, semanal y diario, según la actividad que estemos difundiendo. En archivos Excel, en archivos de Word, en algo que ustedes lo puedan interpretar. Esto no es para mostrárselo a nadie, es para que lo trabajen ustedes, pero les va a ordenar el trabajo. Enviamos la información a los medios de comunicación, hacemos el seguimiento. ¿Qué significa esto? Llamo por teléfono a ver si recibió lo que le mandé. Bueno, si yo me contacto con un medio de comunicación, me da su mail, le envío la información de prensa y no me vino rebotado, no lo voy a llamar para ver si recibió la información. Los periodistas están cansados de agentes de prensa, malos agentes de prensa, que lo llaman por teléfono para decirle que le van a enviar información vía mail. Le envían el mail y a los 2 minutos lo llaman por teléfono a ver si lo recibió. Eso va para atrás. Hay veces que sí amerita llamar por teléfono. Si yo te estoy invitando a una conferencia de prensa y te envío un mail y no me respondiste, te puedo llamar muy sutilmente diciéndote, mire, yo jamás digo mirá a nadie. Hay que tratarlo primero de usted. Si te dice tratarme de vos, está bien. Es decir, mire, el motivo de mi llamado es el siguiente. Como va a haber un catering, yo quiero corroborar si usted va a ir o no a una conferencia de prensa. Es una forma sutil de hacer el seguimiento de la información, si va a ir, si la recibió o no va a ir. Continuando con el modelo para diseñar y ejecutar una estrategia de prensa, la gestión de notas y artículos redactados en los medios de comunicación
son pocos los agentes que lo hacen. ¿Quién me dijo acá que era agente de prensa, no? Hiciste prensa, pero bueno, ¿quién está hecho prensa? Vos. ¿Gestionaste una nota ante un medio alguna vez? ¿O solo? ¿Y cómo fue la mecánica? Sí. Bueno, excelente. Eso es ser un agente de prensa proactivo y no reactivo. Yo distingo los agentes de prensa reactivos, son aquellos que envían información vía mail a una base de datos comprada o no, o hecha muy caseramente, muy deficiente, y envían la información y se sientan a esperar a que los llamen a ver si se gestiona una nota o no. Vos no, vos sos un agente de prensa proactivo. El agente de prensa tiene que ser proactivo constantemente. Si tenés información prensable, está haciendo gestión de notas, artículos, yo distingo entre la gestión de una nota fue lo que vos hiciste en particular. En especial, la gestión de un artículo redactado puede ser, por ejemplo, estamos haciendo la prensa de un festival de animación y uno puede contactarse con el editor de suplemento espectáculos del diario Perfil y decirle, mira, estoy haciendo la prensa de la segunda edición del Festival Internacional de Cine y de Animación Expotus y la directora tiene escrito un artículo de 2.500 caracteres de la situación en Latinoamérica de la animación, en particular de Argentina, aportando datos estadísticos. Un colega mío decía eso, aportando datos estadísticos, cuadros. Hay que ser un periodista, aparte de agente de prensa. Y eso es gestionar un artículo pre-redactado. Clipping de prensa es hacer tangible lo intangible. Esto es muy escueto desde ya. Cada esto lleva 1 hora desarrollar cada punto, les puedo asegurar. Pero el clipping de prensa es una vez que enviamos la información a los medios de comunicación, gestionamos notas, gestionamos artículos pre-redactados, es recoger, hacer el relevamiento de aquellos medios donde la información fue publicada. En gráfica podemos hacer el seguimiento de los diarios. En radio si se le hizo nota, si se mencionó al aire cierta información. En televisión si salió. Ahora, dirán, claro, pero esto es imposible, me tengo que pasar todo el día mirando televisión. No, o se hace manual básicamente con los diarios, o se contrata una agencia de clipping donde uno le incorpora diferentes criterios de búsqueda. A mayor criterio de búsqueda, diarios nacionales, diarios del interior, va a ser más caro. Pero eso uno lo junta en una carpeta, se lo muestra al cliente y le dice, vos me estás pagando para esto. Tengo asistentes a los cursos que me han dicho, no, qué bueno esto, yo el clipping me lo guardaba en el placar de mi casa. Y le digo, ¿cómo le demostrás a tu cliente que estás trabajando? Ya hemos visto, ustedes son estudiantes de comunicación, la mayoría, de relaciones públicas, que el trabajo de comunicación es intangible. El clipping de prensa es la única forma que tengo de hacer tangible algo intangible y demostrarle, vos, tus honorarios, mis honorarios, se están justificando. Si es que logré buenas cosas, obviamente. Y el último paso es comunicar a la organización, no solo hacer el clipping y guardármelo o tenerlo archivado, se lo muestro al cliente. Las herramientas de prensa más comunes con las que cuenta un agente de prensa: gacetilla de prensa. A mí no me gusta llamarla gacetilla de prensa, yo la llamo información de prensa. La conferencia de prensa, la organización de eventos, la organización de conferencias libres y gratuitas, la carpeta de prensa o press kit, la gestión de notas, envío de artículos pre-redactados, difusión de la misma información en diferentes secciones de los medios. El ejemplo que les puse de la obra de teatro y un excombatiente de Malvinas que es actor o que actúa en esta obra. Posicionar a nuestro cliente como formador de opinión en los diferentes medios de comunicación. Presentar la postura de la institución sobre un determinado tema en los medios de comunicación. Por ejemplo, esto puede ser lo siguiente. Yo le hago la prensa a la Asociación Argentina de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes. Esto es hipotético. Supónganse que sale un artículo publicado en los medios diciendo que el teatro infantil es nocivo para los chicos. Yo, agente de prensa de esa institución,
me comunico con ese periodista, siempre en buenos términos, y le digo, mira, usted acaba de publicar en tal día un artículo diciendo que el teatro no ha sido bueno. A mí me gustaría presentar la postura del señor Carlos Urquiza, presidente de la institución, donde él no está de acuerdo en tal y tal punto sobre la nota que usted ha escrito, y tengo un artículo escrito, tengo una nota escrita por él de X caracteres. ¿Está interesado en que se la envíe? Bueno, eso es presentar la postura de una institución. Se puede presentar espontáneamente también. Envío de newsletters es otra herramienta con la que cuenta la gente de prensa. La carpeta de... acá hago un alto porque la carpeta de prensa es el arma base de toda agente de prensa. Carpeta de prensa es esto con diferentes contenidos que se envía a los medios de comunicación en forma impresa por correo postal. Hoy en día pueden decir ustedes, bueno, no, pero ¿para qué vamos a enviarla por correo postal? Usando la tecnología de internet podemos enviarla vía mail. No, porque todo el mundo la envía vía mail. Y si es una carpeta de prensa atractiva, con un buen diseño, con ciertas características de contenido, es probable que el periodista se interese en esa información. La carpeta de prensa es fundamental para toda organización. ¿Qué tiene que contener, entre otras cosas? Primera hoja, el listado de ítems de los contenidos de esa carpeta impresa y de lo que está grabado en el DVD. No solo el hecho de mandar la carpeta. El periodista tiene que saber, tiene que ser de fácil acceso. Decir, en tal carpeta del DVD voy a encontrar el currículum de todos los directores. En tal carpeta voy a encontrar las fotos. Enviarla por mensajería y que esté dentro de un sobre que se destaque del resto, como les dije antes. Por mensajería significa no contratar los correos, no sé cuáles correos existen hoy en día, pero la tiene que enviar el cadete de la empresa, contratar una moto de confianza, una mensajería, porque van quedando en el camino muchas carpetas. Y no les digo nada cuando se envían libros, CDs, etc. Se pierden las redacciones. Básicamente la información que figura en el sitio web, si es un sitio web que está actualizado en forma regular y sistemática, esos contenidos adaptados son los que van a ir a la carpeta de prensa. También tiene que ser confeccionada para que se pueda enviar vía mail, pero le sacamos la foto. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se contacta con un medio, le envía la carpeta de prensa, a la semana, ahí sí hay que hacer un seguimiento telefónico. ¿Qué tal? Mirá, te hablo Robin Lane, ¿vos te acordás que habíamos quedado que te iba a enviar una carpeta de prensa? ¿La recibiste? Mirá, la verdad que no recibí nada. Pero hace una cosa, envía vía mail ahora. Bueno, tiene que estar hecha en PDF, en Word, pero tiene que ser liviana. Perdón, la anterior. El logo de la institución. Luego de la institución, los periodistas se quejan de las informaciones de prensa que reciben, las carpetas de prensa que reciben, y no está el logo de la institución. Ahí nos perdemos la publicidad gratis. Prensa es publicidad gratis, ni más ni menos. Por eso les voy a contar algo que me pasó el año pasado. Las carpetas de prensa tienen que ser supervisadas por el agente de prensa. ¿Qué significa esto? ¿Que hubiera imprenta, estar al lado del imprentero? No. Tengo que ver los contenidos, tengo que trabajar con la persona que diseña, que incorpora esos contenidos que yo se los he indicado a la carpeta de prensa. Por diferentes motivos, la carpeta de prensa X, esta, no me la, no que no está lista, no que no está lista, no que no está lista, y esa carpeta de prensa salió sin el logo de la institución. El responsable soy yo. Lo de las fotos ya hablamos antes. Cuanto tengo que incorporar la mayor cantidad posible de fotos alusivas a la organización, obviamente, para ayudarle a hacer el trabajo al periodista. Es conveniente incorporar declaraciones del director de la institución. ¿Qué significa? Sobre el tema que estamos haciendo prensa. Estamos haciendo prensa de la animación. Bueno, como les dije antes, una cosa es escribir, gestionar un artículo ante los medios, un artículo pre-redactado, y otra es que el director o directora de la institución escriba un párrafo o dos de los objetivos de Spotuns, de la apuesta que están haciendo, etc. El staff de la institución, contacto de prensa, fundamental. Agente de prensa que envían información y no ponen abajo el pie, nombre, apellido, celular, mail.
Y el periodista dice, si quiero averiguar más de esto, ¿a quién llamo? A nadie. Bueno, el CV de los directores, artículos y columnas de opinión. A ver, anda la siguiente. Para atrás. Cuando digo esto, artículo, significa lo siguiente. Hace poco yo hice la prensa de lanzamiento de una revista de historietas en Buenos Aires que se llama Los López. La principal herramienta, la única herramienta de prensa que usamos para difundir el lanzamiento de esta revista fueron 250 carpetas de prensa enviadas a periodistas contactados por mí, uno a uno. Bueno, pero dentro de la carpeta de prensa le incorporaba, le hice incorporar lo que se llama un argumentario. Un argumentario es 12 preguntas sobre los cuales el periodista que recibía esa carpeta podía entrevistar al cliente. Ahora dice, no, te estás metiendo en el trabajo del periodista. No, mi trabajo es facilitar el trabajo del periodista. Yo le estoy dando una orientación por el lado de donde podría ser una nota. El periodista no ve eso como invasivo, se los puedo asegurar. Pero aparte, le incorporamos un breve artículo de la historia de la historieta en Argentina. ¿Para qué? Para darle un marco a toda la nota que pudiese hacer, que finalmente se hizo, sobre el lanzamiento de Los López. Es hacer el trabajo del periodista. Errores frecuentes cometidos por la mayoría de los agentes de prensa. Envío de la información a la sección equivocada de los medios. No poner los datos de contacto en la información enviada a los medios. No llevar registro del clipping de prensa. Ser pasivos y no proactivos. No contar con carpetas de prensa. No redactar en forma correcta los materiales de prensa. Envío a los periodistas de gacetillas de prensa extensas. No distinguir entre información de prensa y publicidad. Los periodistas me dicen a mí muchas veces, a mí me mandan chivos la mayoría de los agentes de prensa. Enviar información a los medios con archivos adjuntos. No se envían archivos adjuntos salvo que lo pidan. Porque hay servidores de los medios de comunicación que al recibir un archivo adjunto automáticamente eliminan el mail. Aparte del fastidio que le damos a los periodistas cuando son archivos de 8 megas, de 9, que tarda un montón en bajar y ese periodista tiene muy poco tiempo. No elaborar apropiadas bases de datos de medios de comunicación. Conozco gente de prensa que me dicen, yo no hago prensa, yo voy y compro una base de datos. Ya está. Va mal la estrategia de prensa. No se compran bases de datos. Son una porquería esas bases de datos. Vienen con errores, sucias. La base de datos es el principal capital de la gente de prensa. Bien elaborada. Preguntar cuándo, las características de mala gente de prensa, continuando, preguntar cuándo va a salir publicada la nota sobre nuestro cliente, pedir de ver la nota antes de ser publicada, y no te digo nada de aquellos que la quieren corregir o retitularla. Llamar a los periodistas en horarios no apropiados, en sospechas de cierre. Cuando digo periodistas, no se imaginen los diarios, yo puedo llamar a una radio, a un periodista en el medio del programa, y me saca carpiendo, me dice, no te puedo atender ahora. Y ya, cuando lo llamo otra vez se va a acordar. A los periodistas de radio hay que llamarlos 5 minutos terminados el programa. No responder a los llamados y requerimientos de los periodistas. Situación de crisis de una empresa, periodista, una empresa que ha mantenido un lazo fluido con los medios de comunicación durante un año, le ocurre un siniestro en una planta, la muerte de un obrero, y le reclama a ese periodista información a la empresa y se acabaron los contactos, se apagaron los celulares, nadie responde. No, el periodista ahí se va a informar por otro lado, por los rumores, y así nos va a ir en la prensa. Discriminar a los medios de comunicación chicos. No, en esta radio no me interesa enviar información porque es una radio de Mondanga, es una radio barrial. No. La mayoría de los periodistas, Magdalena Ruiz Guiñazú, Lalo Mir, Fernando Bravo, iniciaron sus carreras en medios chicos. Y les puedo asegurar que los periodistas se acuerdan muy bien de aquellos que los han discriminado cuando recién empezaron. Errores comunes, continuamos. No conocer el funcionamiento interno de los medios de comunicación, por ejemplo, en las fechas de cierre. Lo que les dije antes, comprar bases de datos. Extorsionar por medio de la pauta publicitaria. Che, mirá, por favor, publicame esa información de prensa que te envié. Mirá que somos auspiciantes, ¿sí? Podemos levantar la pauta. Solo dedicarse a enviar información, lo que decíamos antes con tu ejemplo, ser
reactivo en vez de proactivo. Enviar regalos costosos a los periodistas, es verdad, autos, pasajes y un montón de cosas, dineros en sobres. Enojarse con el periodista porque no publica la información que se le envía. Y, obviamente, asegurar al cliente la información asegurar al cliente la publicación de la información. Le piden un minuto al periodista y lo tienen 5 en el teléfono, le envían información vía mail y lo llaman para ver si la recibió, lo que le decía antes. Toman confianza con el periodista y la llaman por algún apodo. Me decía esto una periodista el otro día que tomé un curso con ella, me decía, sí, a veces me llaman y me dicen, che, chiqui, gorda, a ver, ¿por qué no me publicás esto? Detestan eso. Ahora, esto surge, lo que van a ver ahora es muy expuesto, surge de una investigación que la acabo de leer hace 10 días, entre la Universidad Austral y una consultora de España. Entrevistaron a 387 periodistas argentinos de diferentes medios de comunicación para ver ellos, como periodistas, qué le demandaban a los agentes de prensa y los errores que veían en ellos. El periodista le demanda a la agente de prensa recibir la información vía mail porque es el canal más rápido, dinámico e inmediato. Contacto telefónico si la información lo amerita. Esto significa llamarlo por teléfono y decirle, mirá, acaba de llegar el CEO mundial de IATA a la Argentina, te interesa hacer una nota. Eso es el contacto telefónico, ahí sí amerita llamado. Veracidad, rigor, exactitud y actualidad periodística de las informaciones de prensa enviadas. Y fundamentalmente, no ser convocados a eventos donde no se genere información relevante. De más está decir el error, los periodistas van a comer a los eventos. No van a comer a los eventos, van a trabajar, pero es mejor si hay un catering interesante. ¿Se trabó? Para. ¿Qué número de diapositiva es? Toda gente de prensa debe tener copia de seguridad. El CEO o presidente de la empresa o institución es el interlocutor más adecuado cuando necesitan información. No porque el CEO no tiene ganas, está cansado. Decir, no, que hablen con la secretaria, que hablen con el cadete. No, aparte de las cosas que le puede llegar a decir, ¿no? Sin desmerecer al cadete o secretaria. Los periodistas cuando contactan a un ejemplo, un periodista quiere hacer una nota del Congreso y lo va a entrevistar a Roberto. No a las azafatas, con todo el respeto que me merecen. Es Roberto el que quiere entrevistar. Le demandan que los regalos que reciben en reconocimiento de su trabajo sean de bajo costo. Suelo yo en las conferencias de prensa que organizo, les entregamos un bolso, donde les entregamos la carpeta de prensa, pero le podemos dar un llavero, le podemos dar una remera, le podemos dar una virome, con el logo de la empresa, obviamente de la organización, le podemos dar un piso de papel, basta, pero hasta ahí está. No les gusta recibir instrucciones sobre el modo de publicar cierta información, como les decía antes, hay agentes de prensa influenciados por sus clientes, por sus malos clientes. Mira, decirle que titule así porque es más gancho, que le ponga este abajo, etcétera, no va. No conocer la línea editorial del medio de comunicación. Esto significa puntualmente, si yo a un medio le vivo enviando información sobre economía y el medio no publica informaciones de empresas privadas sobre economía, detestan a esa gente de prensa porque no conozco el medio. Yo tengo que conocer el medio de comunicación antes de enviar información de prensa. Perdón, licenciado. Está expresado que lo que demandan los periodistas sean de bajo monto. A ver, que le den el micrófono, por favor. Sí. En la tribuna anterior estaba expresado que los periodistas demandan a los agentes de prensa que los regalos que reciben son de bajo monto. ¿Está mal expresado o...? Que los regalos que reciben en el reconocimiento de trabajo sean de bajo monto. Eso le demandan. No me mandes un regalo costoso. Claro, claro. Lo interpretaba como que reclamaban que la voy a corregir porque si usted lo notó, se ve que puede haber inconfusión. No, pero le demandan, si me mandas un regalo que sea de bajo costo, porque me comprometes. La otra. Bueno, ¿qué recomendaciones generales les puedo dar?
Agradecer siempre las notas publicadas, pero vía mail. Si no entramos en el tema, te llamo por teléfono para agradecerte la nota, no. Vía mail, muchas gracias por la publicación de la nota en tal día, en tal página, en tal medio. No trabajar de resultados. ¿Qué significa esto? Los agentes, estoy hablando de los agentes de prensa que trabajamos en freelance, en forma externa. Trabajar de resultados significa trabajar por nota obtenida. Es muy difícil de cuantificar y no lo recomiendo. Les recomiendo que conozcan todas las secciones y suplementos de los medios de comunicación, que se actualicen mediante la asistencia a cursos y lectura de bibliografía especializada. Vamos a dejar un rato la filmina, la vamos a pasar, pero después vamos a dejar a la bibliografía por aquellos que quieran tomar nota, y si no, se comunicarán conmigo para que se lo sugiera. Leer es fundamental. Responder todos los emails que recibimos, tanto por sí, por no. No tengo la información, no te puedo ayudar, no hay forma de ubicar al CEO de la empresa, no tengo esa foto, pero responder, para que el periodista pueda continuar haciendo su trabajo. Guía de medios 2009-2010. Aquel agente de prensa que se precie de buen agente de prensa no puede hacer su trabajo sin una guía de medios. La guía de medios sale 60 pesos. Cuando ustedes vean lo arduo que es hacer una base de datos, van a ver que no es nada 60 pesos. No es nada. Agente de prensa, guía de medios. Los libros, vos mencionaste el de Hugo Mujica, está en primera línea, pero no es un orden, es arbitrario esto, no quiere decir en orden de importancia. Estos son los libros. Hugo Mujica, Cómo hacer prensa, son libros editados por editoriales argentinos. Flavia Tomaelo, Cómo ser asesor de prensa. Daniel Colombo, Sea su propio jefe de prensa. Adrián Amado Suárez, Prensa y Comunicación. Gabriel Zúñigo, El oficio de la prensa en las políticas de Estado. Y este es puntualmente de empresas y medios. ¿Qué le demandan las empresas a los medios? Y los medios, ¿qué le demandan a las empresas? Un cuaderno de la Universidad Austral, Gerardo López Alonso. Haciendo una síntesis de la exposición mía, ¿cómo hago para gestionar o qué necesito para gestionar una estrategia de prensa, para diseñarla y gestionarla y llevarla adelante? Objetivos de prensa claros, herramientas de prensa apropiadas, una buena base de datos y habilidad para la gestión de notas. Aquellos que me quieran consultar sobre los libros, porque no han tenido, es como la televisión cuando pasan todas las lentitas rápido, si ustedes me mandan, ingresan a www, este es el aviso parroquial ya mío, ingresan a www.robinlake.com.ar, pueden descargar en forma gratuita 2 artículos de cómo hacer prensa y 14 beneficios de un plan de prensa, suscribirse al newsletter que envío en forma quincenal sobre prensa para eventos y sobre capacitaciones que dicto. Pero me puede decir, mira, yo asistí a tu presentación en Mar del Plata y me olvidé el título de los libros. Yo se los mando a un archivo, o les mando la presentación esta, yo me comprometo a mandarles la presentación completa, donde la pueden realizar en profundidad. Fin de la presentación, muchas gracias.